Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy conversamos con Leónidas Iza. Él emergió como figura en las protestas indígenas de 2019 y 2022 contra la eliminación del subsidio a los combustibles. Ahora es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y fue el candidato de Pachakutik para la primera vuelta presidencial, alcanzando la tercera posición con algo más del 5% de los votos. Para el balotaje del 13 de abril entre Daniel Noboa y Luisa González, su voz y la de su movimiento emergen como clave para decidir el futuro del Ecuador. Señor Iza, en primer lugar, gracias por estar con nosotros y quiero preguntarle cómo lee el momento histórico del Ecuador que surge de la primera vuelta electoral. Un saludo cordial a toda la comunidad internacional, a nuestros hermanos ecuatorianos en el mundo. Este proceso electoral de primera vuelta ha sido muy tortuoso para los pueblos del Ecuador, ya que enfrentamos una campaña polarizada, los pueblos indígenas sobre todo, en las limitaciones sobre los recursos económicos, concentraciones masivos de comunicación en el gobierno, un escenario electoral del candidato presidente del Estado candidato muy difícil que entremos a este balotaje. Sin embargo, de cara a esto, definición importante que tenemos como movimiento indígena del Ecuador, el movimiento Pachakutik, a las cuales en un escenario polarizado es importante que conscientemente podamos definir. Y en ese sentido creemos que estamos de cara a generar condiciones internas en la estructura del movimiento al cual represento y lógicamente tomar una postura en esta coyuntura muy compleja. Pues precisamente quería preguntarle por la postura. ¿Cuál cree que debe ser, no solo ya para el balotaje, sino para el futuro inmediato del Ecuador, el papel que debe jugar el movimiento indígena? Nosotros hemos sido muy claros. El Ecuador en este momento está siendo gobernado por una línea política de derecha y una clase política que está rayando el fascismo. Hay personas, ahora autoridades, que solicitan que mi persona sea declarado terrorista, criminal y que me vaya a la cárcel. O el presidente del IES, una institución que está bajo dirección del ejecutivo del presidente Daniel Noboa, que solicitan que me maten. En términos generales, el presidente del IES dice que sería bueno ofrendar a la madre tierra por escasez. Entonces está pidiendo que la ciudadanía me asesinen. Y en ese sentido, me parece muy difícil una coyuntura que un presidente de la República con este tipo de funcionarios siga intentando garantizar un triunfo en una línea política que no es nada conveniente para los pueblos del Ecuador. Sin embargo, creo que en este proceso nosotros hemos evidenciado los temas centrales. No a la nueva constitución. No se puede hacer regresión de derechos. Debe haber una política para la protección de los derechos de los pueblos del Ecuador. No se pueden retroceder en derechos soberanos del Ecuador. También hemos dicho una política clara para la defensa de la producción nacional. No se pueden privatizar los sectores estratégicos. No se pueden privatizar salud y educación para los ecuatorianos. Hay que entrar en una discusión muy profunda frente al extractivismo minero. Nosotros hemos dicho, no se puede avanzar a la minería a gran escala, sobre todo a cielo abierto en el Ecuador. Estos 4 o 5 puntos creemos fundamental que deben ser exteriorizados por parte de los candidatos finalistas en este momento. Pues señor Iza, vamos precisamente con este extractivismo. Es bien conocido que el movimiento indígena ha luchado contra este extractivismo. Usted ha dicho que además esto es una política de Estado que no solo de los últimos gobiernos, también de los de Rafael Correa, incluso desde antes. ¿Es esto una línea roja para dar un apoyo para el balotaje del 13 de abril? Para nosotros es un tema determinante. Si bien es cierto, para no cargar la responsabilidad únicamente a un gobierno, hemos dicho, hay una política de Estado que empezó desde 1994 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Lógicamente, no estaban mirando en un proceso de agotar el petróleo y trasladar a otras formas de producción, agricultura, ganadería, la industria, fortalecer la capacidad en turismo en todos sus ámbitos. Sin embargo, fueron pasando los años y lo que han hecho es ahora pasar la mirada de la selva, pasar a los Andes, pasar a los territorios
que están siendo tremendamente productivos para los ecuatorianos. Para nosotros es de vital importancia. No se puede avanzar a la minería a gran escala, a la minería metálica, a la minería a cielo abierto. Aquí hemos sido claros, la minería hay que garantizar, sí, la pequeña minería hay que regular de mejor manera, la minería artesanal hay que regular de mejor manera, la minería social, porque ahí va a permitir también recrear condiciones económicas. Hay que enfrentar de frente la minería ilegal, en las cuales nosotros hemos estado luchando las comunidades, pero minería a gran escala y minería a cielo abierto no se pueden desarrollar en el Ecuador. 1.800.000 hectáreas aproximadamente se tiene en el Ecuador para la minería a gran escala. Estos territorios están siendo sectores estratégicos para cuidar el agua. El agua no sirve solo para consumo humano, sino que escorrentías abajo están garantizando para la producción de banano, de cacao, de arroz, de caña de azúcar, que estos mismos están sirviendo para la exportación y que puedan regresar recursos para el fisco. En ese sentido estamos claros que es un problema ambiental, ecológico y económico. Por ello, no a la minería a gran escala en el Ecuador. Claro. Entiendo, señor Iza, que por lo que me comenta, ustedes también entienden que la minería ilegal o a gran escala también ha supuesto realmente un empobrecimiento para ciertas comunidades del Ecuador. Absolutamente. Solo miremos, vamos a ir directamente a los datos del Estado, del gobierno de Daniel Noboa. Según sus estadísticas, estamos exportando más de 3.000 millones de dólares. Se les pregunta a las mismas autoridades de esto, ¿cuánto está quedando para el Ecuador? Queda menos de 60 millones de dólares al año. O sea, el 96% llevan las empresas transnacionales y apenas el 6% están quedando, el 94%, perdón, llevan y el 6% están quedando para el Ecuador. Lógicamente están garantizando también algunos pagos de impuestos en los territorios, pero directamente menos del 6%. Entonces, ha habido un proceso sobre todo de empobrecimiento de las comunidades que antes dependías directamente de tu capacidad productiva en el territorio, agotamiento del agua, agotamiento de las capacidades productivas y la gente, un sector tiene trabajo, sí, pero la mayoría no tiene trabajo. Pero no solo ha significado el mayor empobrecimiento de nuestras comunidades, sino viene acompañado de políticas violentas. Solo en Palo Quemado, que esto fue una vocería también a nivel internacional, solo en Palo Quemado, 154 compañeros campesinos e indígenas montubios criminalizados por el gobierno de Daniel Noboa. Pues, señor Iza, quiero hacer referencia ahora a un artículo que usted ha coescrito en la revista Jacobin, en el que dice que el riesgo de convertirse en una república bananera neocolonial exige tener sentido del momento histórico. ¿Pasa este sentido por apoyar a Luisa González en el balotaje? En este momento debemos elegir con quiénes vamos a luchar luego de la segunda vuelta. O con una línea socialdemócrata identificada, que está a la cabeza la señora Luisa González, que creen en la minería, ellos implementaron también en el Ecuador, o una derecha racializada, fascista, que persiguen a sus dirigentes y lógicamente ellos no están pensando ni siquiera fortalecer la capacidad del Estado. Quieren economía neoliberal, que el mercado se regule por sí mismo, no quieren que haya reglas generales desde el Estado ecuatoriano, en las cuales hemos dicho con claridad, necesitamos escuchar por parte de la señora González frente, no queremos la nueva constituyente, a ver si es que ellos están de acuerdo entre las dos líneas, entre una línea conservadora de la derecha radicalizada, fascista, y también la socialdemocracia. ¿Están de acuerdo con la nueva constituyente? No va a resolver el problema de los ecuatorianos. Más bien hay que garantizar la implementación de los derechos que no han sido garantizados en años. Defensa de la ciudad productiva nacional. Esto necesitamos escuchar para que no sea... Le estamos escuchando un poco mal, a ver si recuperamos la señal, pero le quiero hacer ya una última pregunta. Hay una contradicción entre el activismo y la política parlamentaria. Supone tener una serie de contradicciones. Yo ya para acabar le quería preguntar cuántas contradicciones está dispuesto a enfrentar Leonidas Iza. Bueno, en este momento la primera contradicción es el debate interno,
que entendemos vienen desde los diferentes territorios que enfrentamos a la política del correísmo, ahora intentan sobre ese recuerdo, la derecha sobre todo construyendo relatos, seguir sosteniendo en nuestros territorios más empobrecidos. Esta es una primera contradicción que tenemos que superar en los siguientes días hasta el 7 de marzo. Un segundo tema, la agenda legislativa. Y en este proceso, lógicamente, van a dar un montón de debates en las cuales con los 9 asambleístas vamos a garantizar una agenda transparente en el legislativo para que podamos ir de a poco aliviando los procesos que tienen que ver con los pueblos del Ecuador. Un tercer tema de balotaje, sobre todo ya en el escenario de la segunda vuelta. En ese sentido, esperamos que los dos candidatos, que finalmente yo he perdido la fe, de pronto la derecha quiere hacer los cambios, pero en esta otra línea intentamos que puedan tener una sensibilidad sobre lo que ya hicieron, de autocrítica, para que... No le estamos escuchando bien, ya se nos acaba el tiempo, pero le doy las gracias por haber estado con nosotros aquí en la entrevista de France 24. Bueno, despedimos a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE. Nosotros les dejamos con mucha más programación. Saben que van a poder ver también esta y otras entrevistas en France 24 y France24.com.